Seguimos en el programa, aquí en El Espectador, Next TV y nuestro streaming de Alas Contenidos. Está Brian Meyer en línea y creo que en imagen también. Brian es ahora director del Ministerio de Justicia de la Nación, pero podemos abordar muchos temas. Es, además de colega, es un hombre con mucha experiencia internacional en muchos temas sensibles. Hola Brian, un gusto verte y escucharte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Néstor? La alegría es compartida. Muchas gracias por este contacto. Bueno, estás en Buenos Aires. Efectivamente. ¿Estás radicado allí o vas y venís para no perder, digamos, el contacto con las raíces y con el territorio? Voy y vengo. De hecho, estoy justamente chateando con la familia a ver si todavía consigo entradas para el domingo. Claro. Sí, no se lo quiere perder nadie el partido. Después sabés que nunca Atlético jugó por un ascenso en Rafaela. Siempre Mirá. que lo logró, fue una vez en Jujuy, otra vez en Mendoza, otra vez en Tucumán, pero nunca había pasado esto, ¿no? Que se dé, que tenga una chance en su ciudad con su gente, así que es imperdible. Vamos por Bueno, la épica, bueno, Néstor. va por la épica. ¿Te gusta la política? Bueno, me conocés de chiquito, Néstor. Sabés que arranqué escribiendo las primeras columnas en La Opinión como notas de opinión, después trabajando orgánicamente en Diario Castellanos, los primeros programas en FM Power, después en San Patricio, en Mitre, finalmente como corresponsal en Radio ADN, y siempre el matiz que había en mis intervenciones tenía que ver con la política. Primero la política local, después la política regional y finalmente la política nacional como acreditado permanente en el Congreso de la Nación, en Casa Rosada, y también la política internacional con mi paso en Canal 26, donde pudimos junto a Diario Litoral de Santa Fe viajar 3 veces a cubrir la guerra en Ucrania, una vez en Israel, realizando entrevistas con el propio presidente Zelensky. ¿Qué te quiero decir con esto? La política tiene una traza bastante importante en mi vida periodística y en ese énfasis que hice de la cosa militar durante toda mi vida, con la secundaria en el liceo y con los temas que abordé después también desde el periodismo, con los informes en la Patagonia, sobre los pseudo mapuches, con los viajes a la guerra, con el trabajo con la OTAN, etcétera, llevó a que pocos días antes del 10 de diciembre del 2023, el hasta hace algunos días ministro de Defensa, el doctor Luis Petri, me convoque para trabajar en su equipo, cosa que hice hasta hace algunos meses, hasta que en Boletín Oficial de la República Argentina se vio mi designación como director de Asuntos Institucionales aquí en un organismo descentralizado del Ministerio de Justicia de la Nación. Eh, Entonces, digo, sí. esto tiene que ver con una vocación de política, primero como servicio de la información y la comunicación de lo que pasaba, y ahora como un actor que tengo la oportunidad de aportar un granito de arena en la toma de decisiones. Bueno, parece que dentro de este cambio de época al que estamos asistiendo, incluso desde el comienzo del gobierno de Milei, uno de los puntos que son significativos y movilizantes es la política castrense, digo desde lo Uh -huh. comparativo, ¿no? Sí, a ver, la política institucional de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, Néstor, es algo, vuelvo a insistir en el término, institucionalizado. Digo, la vida de las Fuerzas Armadas y del instrumento militar argentino se viene llevando adelante con rango constitucional, con las normativas que corresponden por la Ley Nacional de Defensa, de Seguridad Interior, de Inteligencia. Ahora lo que ha ocurrido es justamente un redoble de esfuerzos y de acentuar una política de reconocimiento político a la institución militar por parte del presidente de la Nación y de esa manera poniendo a un teniente general en actividad y que es jefe del ejército actualmente como ministro de Defensa. Bueno, pero Pero no es esto poco tiene que eso, ¿eh? ver, Eso no es poco, no es algo porque... histórico. Y yo ah, firmé una bien, nota, bien. sí, Néstor. No, no, decía, por eso digo, desde lo comparativo con otras administraciones, estoy viendo que hay un énfasis y hay una valoración de lo que significan las Fuerzas Armadas. Después está la discusión ideológica, la política, que nos lleva a lo mejor a escenarios pertinentes, como todo debate, pero que por ahí interfiere en la objetividad del análisis. Por eso me gusta este contacto, porque sé tu posición, que estás parado en un lugar muy distinguido en ese aspecto,
y además legítimo, ¿no? Porque venís de esa formación, no es que te agregaste por un tema de, es decir, encontraste un filón desde la política y te metiste ahí, como tantos otros. Mira, Néstor, tanto en los temas de asuntos militares como en Ucrania y en Israel, que ahora se puso de moda por la cercanía y el gusto que el presidente Milei tiene por esos temas, en mi caso es como mencionabas. Yo viajé a Ucrania cuando el kirchnerismo era gobierno y cuando era mala palabra prácticamente hablar del presidente Zelensky y hablar de Ucrania porque el posicionamiento gubernamental estaba más cercano a la línea de Putin y de Rusia. Lo mismo con el caso de Israel y lo mismo con el tema de los militares. Mis peleas con la portavoz Gabriela Cerruti tenían que ver semana a semana con temas salariales, por ejemplo, con los militares ganando la mayoría por debajo de la línea de pobreza, con la ocupación de terroristas en la Patagonia bajo el paraguas de la ley de reconocimiento indígena. Entonces, coincido con vos en que el trabajo que vengo realizando en estos temas son desde hace bastante tiempo y que ahora tengo la posibilidad de abordarlos desde un rol institucional. Pero me quedo con lo que vos planteabas sobre este rol de un ministro de Defensa militar. Acá el debate de Fuerzas Armadas sí o Fuerzas Armadas no, hay que encararlo entendiendo que cuando uno habla en contra de sus propias Fuerzas Armadas, nos estamos poniendo un tiro en el pie como nación. Hay que entender el concepto de que en la geopolítica y en la mesa de negociaciones, de la realpolitik en términos internacionales, cuando los diplomáticos van a negociar, lo hacen con la impronta, sabiendo o no el poderío militar que tienen detrás de sus espaldas para plantear lo que van a plantear. Quiero decir, el instrumento militar de un país es el músculo de la diplomacia. Acá cambia rotundamente la capacidad de negociación en el escenario y en el concierto internacional de un país si, más allá del ordenamiento económico, político, institucional que pueda tener, tiene Fuerzas Armadas capaces de disuadir que otro país quiera meterse con uno. Porque acá, que nadie se confunda de los que están escuchando, uno no está proponiendo ni la militarización de un país, ni tampoco cambiar la política histórica de nuestro país para convertirnos en un país ofensivo en términos regionales. Acá simplemente es como, no sé, Néstor, si vos en tu casa tenés alarmas o tenés algún seguro, sí, pero sí descuento que de mínima, antes de salir, ponés llave. Y vos no ponés llave en la puerta de tu casa porque estás incitando a un ladrón a que venga o ponés alarmas porque al vecino le querés robar la propiedad. Simplemente porque querés que aquel que en algún momento, eventualmente, se le pueda meter en su cabeza ir por tu casa y la piense dos veces, porque va a sonar la alarma, porque lo va a morder el perro o porque vas a hacer algún otro tipo de cosa para disuadirlo. Sí. Vos sabés que yo veo a veces esas imágenes, son bastante frecuentes, de nuestra plataforma continental, no en el límite, ya en nuestro propio territorio, de las flotas pesqueras, de las factorías, no sé si tiene algo que ver, pero quiero decir, no podemos tener esa vulnerabilidad. Evidentemente, Argentina ha perdido respeto en ese aspecto, ¿no? Somos el octavo país en tamaño en el mundo. Este gobierno ha avanzado en la compra sobre el tema que estás trayendo a la mesa de las aeronaves P-3 Orión a Noruega, que son aviones navales que sirven para monitorear, vigilar y justamente disuadir también sobre la milla 200 y 201, donde Argentina tiene soberanía marítima y donde se concentra gran cantidad de pesca legal e ilegal, y justamente sirve para alertar y también trabajar mancomunadamente con la Prefectura Naval Argentina para justamente intervenir en los casos que sea necesario. La compra de los F-16 viene a suplir un faltante desde la desactivación de los Mirage desde hace ya casi una década, que es la capacidad supersónica, que le permite al Estado argentino, en caso de necesidad, en el aire, reaccionar con tiempos realmente muy acotados ante un ataque, una amenaza o lo que fuera, que hasta ahora no teníamos. Cuando hablamos de crecimiento del narcotráfico, de pesca ilegal, de fronteras convertidas en coladores, bueno, todo esto viene a darle músculo al Estado argentino para reaccionar positivamente frente a todo eso. Te pregunto finalmente, Brian, estamos charlando con Brian Meyer, un gran gusto para nosotros, por su profundidad de conocimientos, pero también porque tiene una mirada periodística, porque está entrenado para eso, y te pregunto, porque tenemos en la región un conflicto, no sé si en puerta, ya dentro,
que es el tema Venezuela. ¿Tenés opinión? Sí, creo que es la opinión que cualquier persona con algo de sentido común debe tener. Venezuela está viviendo una dictadura en manos de un discurso, como muchas veces ha ocurrido en la región históricamente, de una supuesta revolución antiimperialista y bla, 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 que lo único que hizo fue motivar la posibilidad de que algunos hagan grandes negocios. Hugo Chávez y su séquito primero, y ahora el dictador Maduro. En eso somos claros. Y además, institucionalmente tenemos que ser claros en estas situaciones porque tenemos un argentino, estamos hablando del gendarme que ya lleva más de un año detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro, y ahí tiene que estar el Estado argentino también reclamando y poniendo su ímpetu para traerlo de vuelta a casa. Uno cuando ve que de pronto en algunos actos de izquierda principalmente o del kirchnerismo se levantan banderas de Venezuela, pero no de Venezuela por la liberación de su población, sino por soporte al régimen, como pasa con el caso Palestina o la agrupación terrorista Hamas. Lo hemos visto pocas semanas atrás en la propia Rafaela, con un acto que tildaba de manera muy agresiva al rol de Israel y lo que pasa con la comunidad judía, esto siendo incluso fomentado, promocionado y auspiciado económicamente por el municipio de Rafaela. Habla de dos cosas: de un gran desconocimiento e ignorancia por un lado, pero del otro lado de cómo sigue la utilización mediática y propagandística como un elemento para atraer y juntar masas detrás de cuestiones que no son más que eslogans que suenan bonitos y atractivos, justamente para tener cohesión en algún grupo de la sociedad. Lo de Venezuela, más allá del rol y la intervención, que entiendo que es un poco a lo que por ahí podía apuntar tu pregunta buscando en mi respuesta este tema, lo que haga o no haga Estados Unidos tiene sin cuidados, es una cuestión de otro Estado. Sabemos y estamos observando cómo se ha militarizado aquella zona, pero también celebramos los puntos de búsqueda de diálogos que hay entre el presidente Trump con el dictador Maduro, y creo, y esto es una postura personal, que esa es siempre la vía más importante y que hay que tratar de agotar hasta últimas circunstancias. Me ha pasado durante mi campaña en el departamento Castellanos a principios de este año, y me pasa ahora con los diversos proyectos que he presentado, donde puedo sentarme en la mesa a dialogar con cualquier sector político partidario, no con esto significando ni una alianza ni un cambio de partido, sino que es reconocer que por un lado está la campaña, por un lado está el rol mediático y por otro lado está el rol de gestión. Bueno, en lo local y en lo internacional, en lo menos grave y lo más grave, la vía de diálogo es la que seguramente nos va a llevar a los mejores resultados. Ha sido un gusto, espero verte, invitarte a la cabina si querés venir. Tenemos una previa larga, si estás el domingo, arrancamos a las 4 de la tarde, va a ser una jornada inolvidable también para quienes estamos en la comunicación, los tipos de la radio. Brian, un gusto escucharte y ojalá que nos encontremos en algún momento. Chau, chau. Te tomo la invitación, así que el domingo te escribo. Un abrazo grande. Dale, un abrazo, gracias. Brian Meyer, ahora dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, como uno de sus directores, con una mirada nacional y también internacional respecto de los temas que tienen que ver con, bueno, todo este impacto que genera Venezuela, la guerra en Ucrania, que todavía